Bendiciones, amados hermanos, ¿cómo están? Gracias al Eterno que nos permite vivir un día más y disfrutar de su hermosa creación. Hoy aquí estamos prestos para compartirles un poco de la palabra del Señor, esperando que les ayude en su diario vivir y podamos seguir adelante, trabajando por el Altísimo como siempre, con todo el amor y la dedicación que podemos tener. Vamos a hacer una oración, hermanitos, para poder empezar la predicación. Padre bendito, hermoso Dios, usted que es el creador del cielo y de la tierra sabe que nosotros necesitamos de usted. Necesitamos tanta su palabra para poder ser alimentados. Y rogamos que en su misericordia infinita nos siga arropando y bendiciendo, Padre. Yo le pido a mi Dios hermoso, les hable a todas las personitas que lleguen a escuchar este video, Padre. Escuchar su bendita palabra es algo maravilloso. Yo le pido los alimente, mi Dios y Señor, que estos labios sean movidos por usted y no por mi carne, Padre. Le damos gracias por su amor y misericordia, rogando porque bendiga a todos mis hermanos que necesitan de usted, mi Dios eterno. A usted sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos, en el nombre de mi Señor Jesús. Amén, amén y amén. Hermanitos, vamos a ver la bendita palabra del Señor en Mateo 13:1. Vamos a ver un poquito de su palabra. Dice la bendita palabra del Señor. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se juntó mucha gente. Y entrando en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Hermanitos, todos tenemos, cuando conocemos al Señor, a veces muchos de nosotros tenemos ansias de salir y predicar la palabra, como dice en Mateo 28, ir y predicar a las naciones. Y aquí dice su bendita palabra, y aquí el sembrador salió a sembrar. Y todo evangelista, todo predicador, a eso sale, a sembrar la bendita palabra del Señor. Pero a veces no tenemos la respuesta, ni vemos que caiga en buena tierra, porque muchas veces no desean escucharla. Pero tú, hermanito, tú que predicas la palabra, no te desanimes, sigue adelante. Habrá alguien que de verdad escuche, alguien que de verdad se le quede la palabra y sea para bien. A ti no te debe desanimar que no te escuchen. Tú que trabajas en los parques, en los hospitales, en la calle, es el que estás más propenso a que la gente no escuche, porque aquel que predica en una iglesia, en una célula, sabe que tiene congregantes y que va a haber gente que le escuche. Pero aquel que trabaja en los lugares públicos, tratando de convencerles de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, le va a ser difícil de enseñarles que Jesús dio la vida por todos. Es difícil que lo acepten, que dejen el mundo y que se conviertan en sus malos caminos. Pero tú no te desanimes, sigue adelante. Vamos a volver a la bendita palabra que dice: Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál al 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Aquí vemos varios tipos de personitas, varios tipos de almitas, a las cuales les predicas tú como predicador, como evangelista, hermano. Los discípulos tenían ganas de aprender, pero también a veces tenían dudas. Y le preguntaron a Jesús que les explicara qué significaba. Y él les explicó, dice en Mateo 13:18: Oíd pues vosotros del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, oiga, pero ¿qué dice? Oíd pues vosotros del sembrador. Aquel que Dios empezó a sembrar la semilla fue Jesús. Aquel que siembra en nosotros la semilla. Tal vez escuchemos la predicación de alguien, pero el que siembra es Dios.
El que pone la semilla es Dios. Dice, hoy, pues vosotros del sembrador, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el mal y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra allí al momento, la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado en espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y las riquezas y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30%. Hermanitos, también encontramos en parte de la palabra del Señor la parábola de la cizaña y del trigo. Y a veces, aunque nosotros ya estamos en una iglesia, hay buenos y hay malos. Hay unos en los cuales el enemigo contaminó la semilla y nunca va a dar fruto. Hay otros en que les pusieron su corazón y vemos con gozo cómo crece, cómo fructifica la semilla y cómo ese varón o esa mujercita que llegaban a los pies de Cristo cambian de vida, empiezan a andar en buenos caminos. Para uno como predicador, como evangelista, como pastor, el gozo más enorme que tenemos es cuando alguien escucha la palabra y se convierte. Es cuando vemos que esa palabra que estamos predicando ha llegado al corazón, ha tocado su corazón. Dobla rodillas, se arrepiente y reconoce que hay un Dios eterno, que hay un Dios que creó los cielos y la tierra y que tanto nos amó que dio su Hijo por nosotros. Cuando vemos que esa palabra que traemos, que el Señor puso en nuestro corazón y plasmamos en el papel para poderla llevar a alguien, la recibe con gozo. Pero no nomás con gozo, sino que con el tiempo nos damos cuenta que Él fue buena tierra. Qué bueno. Pero a veces nos encontramos con gente que no desea ni escuchar nada. Hace poquito, en un parque, en un kiosco, se acercó un homosexual a reclamarnos que por qué estábamos haciendo esas cosas. Y nos mostraba que cómo se le ponía la piel. Y que nos alejáramos de ahí porque le estábamos causando un daño. Mi esposa trató de convencerlo, yo traté de calmarlo, pero al final de cuentas se fue refunfuñando. Cuando estábamos en la alabanza, nos maldecía, se burlaba, se mofaba. Se puso a bailar y a gritarnos tantas cosas, y a gritar que cuando estaba la predicación que nosotros nos íbamos a ir al infierno, y un fin de barbaridades. Llegó un momento en que él agarró su mochila, se la puso y se fue. Dejó sus demás cosas, pero se fue. Y nosotros, ¿cómo deseáramos que algo hubiera escuchado? Mi esposita le conminaba que subiera al kiosco donde predicamos, se sentara y escuchara la palabra. Pero no quiso. Y así como él, ¿cuánta gente hay? Por eso, hermano, tú que predicas en parques, en la calle, en hospitales, no te desanimes. Alguna almita escuchará. Si te topas con gente como él, que Dios te dé la paciencia para soportar. Y aprende de David, cuando era apedreado por Simei, ¿qué dijo? ¿Qué le decía a su subalterno? ¿Quieres, Señor, que lo mate? Pero él decía, déjalo. Por algo el Señor lo permite que lo haga. Y sí, porque a veces nos sirven todas las cosas para bien. Todas las cosas deben de servirnos para bien. Si nos damos cuenta que nosotros debemos de predicar conforme su palabra, no importando lo que pase. No importando si somos repudiados, si somos insultados.
Si tenemos una almita, 10 o 100, el predicador debe predicar con el mismo gozo, con el mismo entusiasmo, porque buscamos la salvación de gente como él. Lamentablemente no quiso escuchar, pero otros sí escucharon. Pero vamos a ver otra parte de la palabra del Señor, hermanitos, en Lucas 13:6. Por favor, si alguien está escuchando y al momento quiere tomar su Biblia y ver qué es palabra del Señor, hágalo. Lucas 13:6, que dice la bendita palabra, dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Hermanitos, nosotros como predicadores tenemos esa misión de predicar la palabra y conminarles al arrepentimiento. También dentro de la iglesia hay gente que es como esa semilla que llega, se sienta, escucha la bendita palabra, termina el culto, se va, y a veces va 3, 4, 5 veces a la semana a todos los cultos que haya, pero no hay fruto. No hay fruto. Y entendemos por qué dice el Señor: córtala, porque también inutiliza la tierra. Pero nosotros, como predicadores, quisiéramos que hubiera cosecha siempre. Que hubiera fruto lo que sembramos en el corazón de la persona. Y a veces nuestros hermanitos también a nuestro lado necesitamos ayudarles a entender la bendita palabra, aunque sean congregantes continuos, porque no han cambiado de vida, no han nacido de nuevo. Yo he visto gente que tiene años, pero no ha cambiado. Sigue chismeando, sigue insultando, sigue maldiciendo y hablando mal, y aprovechando toda circunstancia para destruir a la persona que está a su alrededor, no importa si es su familia. La llena de insultos, y de nada sirve que en la iglesia esté diciendo aleluya, si a final de cuentas insulta, maldice, destruye. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué? Para que haya un cambio en nuestra vida. Perdón. Toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, encontramos que hay sembradores. Si nosotros damos cuenta que desde Génesis, cuando el Señor le dice a Adán: cultiva el huerto para que te alimentes. Tu hermano, como predicador, estudia la palabra. ¿Para qué? Para que llegues a ser como aquí habla en la palabra, para que cabes alrededor de esa almita. Abones con la bendita palabra esa parcelita, esa tierrita que todavía no da fruto. Sé pertinaz, instale al arrepentimiento, porque llegará el momento en que el Señor decida cortarla, pero que en ti no quede el combinarla al arrepentimiento, enseñándole por todos los medios posibles que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que nadie llega al Padre si no es por medio del Señor Jesús. El que el Señor Jesús fue obediente porque el Padre Eterno lo mandó a sacrificarse por nosotros. Y Él fue obediente hasta la muerte. Hermanito, lo más importante es el conocimiento de la Biblia. Lo más importante es que sepas lo que vas a sembrar, para que puedas abonar una tierra, para que puedas cosechar. Tienes que saber sembrar.
Dice aquí, déjame que cabe alrededor de ella, abone la tierra. Y después de un año, si no hay resultado, tú sabes qué harás con ella. Una palabra muy profunda, hermanos, si nos damos cuenta que nos está enseñando que el Señor podrá obrar. Pero nosotros ya hicimos nuestra labor, llegar a una tierra, abonarla y regarla y alimentar esa parcela, esa tierrita que no da fruto. Todo a veces es contra el corazón de Dios, porque el corazón de Dios es grande y busca el arrepentimiento de nosotros. Nos da la oportunidad de cambiar. En Apocalipsis 14:14 habla de la tierra cuando es cegada, hermanos. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar, hermanitos? Si no decimos la palabra de la manera correcta. En Apocalipsis 14:14 dice, la tierra es cegada. ¿Por qué es lo que va a pasar? En aquel que no da fruto, va a ser cortado y echado al fuego. Vamos a ver qué dice la bendita palabra. Dice, la tierra es cegada. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, a Jesús, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Para todo aquel campesino, toda aquella gente que sabe de la tierra, sabe que una hoz es para cortar, para cegar, para cegar la tierra. Pero aquí hay algo muy que no deseamos que pase. Y del templo salió otro ángel clamando gran voz que el que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió tu ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendime los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. Palabra fuerte, porque dice su bendita palabra, la tierra será cegada y será echado al fuego eterno aquel que no quiere convertirse, aquel que no crece, aquel que nada más se la pasa renegando, aquel que no hay fruto, porque no desea realmente obedecer al Señor. Nosotros no entendemos, a ver, por qué razón el Señor habla tan fuerte en aquí. Mete la hoz y ciega. Porque si de verdad quisiéramos nosotros cambiar de vida, lo haríamos. Y a veces nosotros tenemos que encontrar la diferencia. En Mateo 13:39, el enemigo que sembró es el diablo, dice. ¿Por qué? Porque esa es la realidad. El padre de mentiras, ¿quién es? El diablo, el enemigo, el que engaña, el destruidor, el que arrebata. Dice que él quita la semilla buena que ha sido sembrada en tu corazón y pone otra. El enemigo dice que vino y sembró la noche la semilla en el campo del buen sembrador.
del buen sembrador que había sembrado semilla buena. Porque a veces no nos damos cuenta, pero tenemos que ser buena tierra para que la semilla fructifique. Dice en la otra palabra, también le refiero a otra palabra diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene la cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primeramente la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoger el trigo en el granero. Ahora yo te pregunto, hermanito, como predicador, ¿qué semillas siembras? Te empapas en la palabra del Señor para encontrar una buena enseñanza que dar. O lo haces apresuradamente a lo primero que encuentras. Porque sembrar tiene una gran responsabilidad. Tenemos que estudiar la palabra para que podamos sembrar una buena semilla y podamos tener cosecha. Cosecha buena. Si la palabra, he aquí el sembrador salió a sembrar, pero que siembre buena semilla. Porque en esos tiempos hay tantos pseudoapóstoles, profetas y pastores de la prosperidad donde mienten, engañan y siembran mala semilla. Gente altiva y orgullosa como la cizaña, porque la cizaña que crece derechita. El trigo no se dobla porque el peso de la semilla la hace doblarse. ¿Eres trigo? ¿Sabes? Si eres trigo, hermanito, sabrás hincarte, postrarte, humillarte y darle gracias a Dios por lo que te dio. Porque tu fruto es bueno. Ha sido un buen fruto la semilla sembrada en tu corazón. Pero cuando perteneces a esa parte que sembró el enemigo, el diablo, el enemigo que ha sembrado en los corazones de los falsos profetas, de los malos maestros, esa mala enseñanza que si tú das, el Señor te va a dar mucho más. Que si le das 1000, Él te va a dar 100,000. Que si le das tu casa, Dios te va a dar otra casa y cautos de lujo y cuánta artimaña y que Dios me dijo que aquí se formen los que van a dar tanto y del otro lado los que van a dar tanto. Busca su riqueza. No busca tu salvación. El pueblo de Israel fue dividido en dos partes. ¿Por qué? Y aquí el pueblo de Dios, la iglesia, también ha sido dividida en dos partes. Ahora, hermano, ¿qué tipo de semilla siembras? ¿Una que realmente es palabra de Dios? ¿O una que tú inventaste? Una que encontraste y apresuradamente la tomaste y con trabajos pudiste predicarla, pero la predicaste mal. Y la gente que la escucha ha sido contaminada. Que le decían a Eliseo cuando había en tiempos de hambre.
y mandó a hacer un potaje que le dijeron, maestro, hay veneno en esta olla. Y él echó harina para que no pasara, ya dejara de ser veneno. O sea, la palabra debe de ser para vida, no para muerte, para salvación, para arrepentimiento. Entonces, hermano, aquí habla en la cizalla que será echada al fuego, la cizalla. Y el trigo será apartado, será llevado al cielo. Aquí en Apocalipsis habla que el que ciega son los ángeles. Entonces, hermanito, ten cuidado con lo que predicas. Porque el pueblo no guardó el pacto, por eso muchas veces el pecado llega. Ahora tú guárdate, hermano, trata de ser santo. Tal vez caigas hoy, mañana también. Pero levántate, pide perdón, arrepiéntete, sé buen fruto. ¿Para qué? Para que el enemigo, cuando contamine tu palabra, te des cuenta y repares el daño que haces a veces. Si predicaste mal hoy, pide perdón a Dios y pídele que Él te guíe, que el Espíritu Santo de nuestro Dios te dé la bendición de poder tener una buena palabra, una palabra que nutra, que eduque, para que haya cosecha. Porque el sembrador salió a sembrar. Ahora, ¿qué tipo de semilla salió a sembrar? Que sea una buena semilla, hermano, para que con el tiempo dé fruto y no sea desarraigada, no sea cortada y echada al fuego por tu culpa. Decía un pastor que una vez el Señor le dio un sueño. Él era pastor de la prosperidad y le dijo, estás llevando a la gente al infierno y tú también te vas al infierno con todos los que te has contaminado. Entonces, hermanitos, que Dios nos libre de ser piedra de tropiezo para un angelito, para una personita, para una almita que está buscando a Dios. Dios les bendiga, hermanitos, que esta palabra les sirva a todo aquel que predica su palabra y a todo aquel que tiene necesidad de buscar a Dios. Arrepiéntase y busca el camino a la salvación. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Hasta luego, hermanos. Vamos a orar para terminar este culto. Padre eterno, Dios hermoso y bondadoso, gracias le damos porque su amor infinito nos ha permitido predicar un poco de su palabra, esperando que esta semilla sea sembrada en un corazón bueno, papito, en un corazón que busque el arrepentimiento, en un corazón que disponga ser alimentado por esa bendita palabra. Que con el tiempo esa bendita tierra sea bendecida con el fruto, Padre, que germine la semilla y que dé fruto al 100%, al 60%, al 30 por uno. ¿Qué más quisiéramos, Señor? Que esta bendita palabra llegara a todos los confines del mundo y todos se arrepintieran y cambiaran de vida. Pero a veces no es posible, Señor. Gracias le damos por habernos permitido transmitir su palabra. Bendito sea hoy y siempre por los siglos de los siglos, mi Señor. Amén y amén. Hasta luego, hermanos. Dios les bendiga.